El momento presente es sagrado. Estamos en el número 6, punto 1. Como dijimos el primer día, en el presente es imposible que haya emociones aflictivas. Porque una emoción negativa siempre tiene que estar o atrapada, enterrada en el pasado, ¿no? O de alguna manera proyectada en el futuro, ¿no? Solo podemos estar tristes o enfadados de algo que ya pasó, que no queremos soltar. Y solo podemos estar con miedo, celosos de algo que estamos anticipando, ¿no? Que va a ocurrir en el futuro. En ese instante, que es eterno, no puede haber negatividad, imposible. Si ocurre algún estado negativo, señal clara que nos hemos perdido. O estamos viviendo el pasado o viviendo en el futuro. También, en ese momento, en ese instante, dejamos la película habitual. Dejamos nuestra ilusión. No hemos liberado del guión que nos atrapa muchas veces. Entonces el momento presente en esta meditación formal, como vamos a ver cuando lo podemos mantener durante nuestro diario vivir, cualquier actividad, caminando al perro, duchándonos, yendo de compras, escuchando música, si estamos presentes, nos hemos liberado del guión, podemos decir, de la trama de la película, ¿no? Es una tragedia, una comedia, una película de horror, lo que sea. Entonces, cuando nos estamos enfocando intensamente en algo, eso solo puede ocurrir en el instante, en el presente. Y también se dice que es sagrado porque es un puente a la verdad absoluta. Es una ventana, una puerta para profundizar en lo que es la verdad. Cuando paramos de conceptualizar, ¿no? De pensar, de juzgar, ¿no? Cuando profundizamos en ese instante, cada vez nos acercamos más a la verdad de quiénes somos y a la naturaleza de las cosas. Entonces vivir el instante es tan importante. Esa es la base de todo este movimiento de mindfulness que está inspirando a tantas personas que están invirtiendo tanto tiempo y dinero y energía en hacer estudios para comprobar el beneficio que tiene para la salud física, la salud mental y para aumentar la productividad en las corporaciones y en los colegios, con simplemente ir y estar viviendo en el presente intensamente. Ya se rompen, ¿no? Las cadenas, se rompen los problemas. Y el segundo punto, que es muy importante, es lealtad a la técnica. Esto quiere decir que nos debemos entregar al proceso. Esto requiere un poquito de fe. Algunas veces hasta podemos usar la palabra rendirnos. Rendirnos ante la verdad, rendirnos ante el momento o rendirnos en este caso en el proceso de adiestramiento mental. Entonces tenemos que tener la certeza que cuanto más cerca estemos a una verdad que no sea distorsionada por nuestras emociones, por nuestros caprichos, por el ego, más beneficio nos da, más nos alimenta, más nos llena de virtud y sabiduría. El mero hecho de acercarnos a la verdad nos va transformando. Está un poco relacionados con esta transfusión de sangre gradual, ¿no?
¿Captan esa idea? Entonces, entregarnos o rendirnos con bandera blanca ante el proceso meditativo. La clave para esto, para desarrollar fe, es entender que todo está hueco, todo está esperando ser llenado, todo está fértil, por decirlo así, todo quiere ser aprovechado, ¿no? Quiere decir que nosotros y todo lo que es el mundo que nos rodea está a nuestra disposición, completamente flexible para ser mejorado. ¿Captan esa idea? No hay ninguna estructura rígida, ninguna naturaleza inherente que nos bloquee, que nos frene. Todo es fértil, todo se puede utilizar y emprender. Entonces, esto es muy importante porque en las reuniones privadas con muchas personas, lo primero que surge es identificación con patrones negativos. Oh, yo soy perezosa. Oh, yo soy temerosa. Oh, yo no soy bueno para los idiomas. Oh, nos identificamos con malas costumbres o con defectos, ¿no? Y esa identificación nos bloquea para hacer cambios. Entonces, saber que todo lo que está pasando, todas las costumbres, hábitos, defectos, no son esenciales, no forman parte de nuestra naturaleza, están visitando, porque lo hemos invitado, y se pueden ir cuando queramos. Pero tenemos que crear en nosotros el movimiento que los eche, o sea, una fuerza opuesta que los obligue a salir. ¿Tiene sentido? Pero nosotros lo retenemos. Yo soy así, yo siempre fui así, mi familia es así. Todo tipo de cosas, anclando ese personaje dentro. Entonces, la fe que podamos tener en la meditación, en la posibilidad de mejorar, de hacer cambios, de desarrollarnos espiritualmente, está muy relacionada con liberarnos de las identidades, ¿no? Son como si fuéramos un globo de aire caliente, pero cargado de estas bolsas de arena de 50 kilos. Entonces el globo no consigue despegar. Un maestro, Dejen Rinpoche, muy famoso, él dijo que es como un pajarito que tiene atado a sus patitas piedras, ¿no? Diferentes piedras y no puede despegar, ¿no? Todo este tipo de identificaciones personales. Vamos a pasar ahora al número 7, que es el arte del camino. El arte del camino del medio, afinando la guitarra. Esta es una analogía clásica del tiempo del Buda. El Buda estuvo en la jungla, en el norte de la India, por 6 años, como un asceta, ¿no? Practicando el ascetismo más severo. Apenas comía, apenas bebía, por 6 años muy duros, hasta que finalmente su cuerpo no podía más, estaba desmayando, ¿no? Muy débil. Y en ese entonces, por un río cercano, coincidió que pasaba un músico y su aprendiz. Y estaban afinando un instrumento similar a la guitarra, ¿no? Y el músico le decía a su aprendiz, si tensas las cuerdas demasiado, se rompen. Y si están demasiado sueltas las cuerdas, el sonido es muy agudo. Tiene que estar tal cual, ¿no?
Y en ese momento coincidió todo para que el Buda captara una de las lecciones más importantes, ¿no? Que es el camino del medio, el camino entre los extremos, ¿no? En este caso era el extremo del ascetismo, ¿no? Que es la mortificación del cuerpo, creer que a través de imponerse sufrimiento uno purifica el alma, que hay muchas tradiciones que hoy en día persisten con esa visión. Y el otro extremo que es el hedonismo, ¿no? Que si uno se entrega a los placeres va a encontrar el éxtasis, ¿no? Que lo va a unir a la divinidad. Y hay algunas tradiciones que persisten en esa visión. O perderse en el placer, o si no, como se dice, mortificarse, flagelarse. Entonces el Buda eligió el camino del medio, que es algo que sí o sí tenéis que contemplar, porque no es fácil de entender ni intelectualmente, tiene muchos niveles. Primero debemos decir que el camino del medio no está en la mitad, ¿no? No es la mitad entre el hedonismo y el ascetismo, o entre el estudio y la meditación. El camino del medio, por decirlo así, es tomar el aspecto positivo de cada extremo. Por ejemplo, en el contexto de shamatha, de control mental, de crear este estado equitativo de una mente en calma, siempre hablamos que la mente tiene la tendencia de caer en lo que es sopor o agitación, ¿no? Entonces, lo que logramos en shamatha, ¿no? Es del sopor sacarle la tranquilidad y de la agitación la claridad. Lo que queremos lograr es un estado que esté completamente tranquilo y al mismo tiempo completamente despierto. ¿Captan la idea? Entonces todos los extremos que vais a ver en el camino espiritual, que inicialmente van a aparentar como contradicciones, es muy importante resolverlas, ¿no? No es la dicotomía que aparenta ser. Hay un camino del medio, pero no es la mitad. Es captar la esencia positiva de los dos extremos, ¿no? Entonces, en este sentido del hedonismo es cuánta, es entender cuántas necesidades quiere el cuerpo y la mente. O sea, cuánto placer, no placer es demasiado excesivo, pero cuánta comodidad, ¿no? Necesita el cuerpo y la mente para ser más eficaz. Y después entender el otro extremo del ascetismo, cuánto es demasiado comodidad que me distrae de mi objetivo. ¿Captan la idea? Entonces, los extremos que aparentemente siempre se anuncian como si fueran el objetivo, la meta final. Pero el camino del medio los emplea como un medio para llegar a otro objetivo. Entonces queremos cierta comodidad para lograr el desarrollo espiritual. Y queremos cierta protección, ascetismo, de no enfocarnos en la comodidad demasiado para que no nos distraiga de nuestro objetivo. ¿Captan la idea? Entonces, eso quiere decir que el camino del medio es diferente para cada persona, ¿no? El camino de equilibrio para el Buda, para nosotros a lo mejor sería demasiado severo. Ir descalzo, ir de mendicante, por ahí pidiendo comida y comer una vez al día y estar a la intemperie, ¿no? Pero para él eso era el camino del medio, era ya suficiente lujo, ¿no? Y para nosotros, lo que es el camino del medio hoy, a lo mejor no es lo que necesitamos en un año, hay que adaptarse.
Y esto, para lograr esto tenemos que ser muy honestos con nosotros mismos, muy transparentes, ¿no? ¿Qué es realmente lo que necesita el cuerpo? ¿Qué es lo que necesita la mente para estar estable, contenta y satisfecha? ¿Y qué es más? ¿Qué es una exageración? ¿Qué me va a quitar fuerza? ¿Qué me va a distraer? ¿No? ¿Qué se va a convertir en una carga? ¿Captan la idea? Entonces, con esto hay que tener mucho cuidado. Entonces, en el contexto del arte de la meditación, los dos extremos que vamos a ver hoy es la autocomplacencia y la autosuperación. Cada uno de ellos puede ser malo o bueno. El miedo puede ser bueno. Para algunos santos y practicantes, si se sabe emplear el miedo, es muy poderoso. La idea de culpabilidad para una persona, si lo entiende bien, pues lo puede ayudar. Pero el miedo, por otro lado, puede ser muy negativo. La culpabilidad nos puede enterrar para siempre. Entonces tenemos que ya descartar esta noción antigua de que las cosas son blanco y negras, juzgadas malas o buenas, ¿no? Todo se tiene que contextualizar y saber utilizarlo en el camino espiritual, que sea combustible que nos ayude a desarrollar, a crecer. Entonces vamos a entender ahora con este ejemplo, cuándo la autocomplacencia es mala y cuándo es algo positivo. ¿Cómo encontrar el camino del medio? Pues aquí ponemos contento, pero no estancado. Esto quiere decir, contento quiere decir satisfecho, en el sentido de que tenemos que sentir que no necesitamos nada más para ser feliz. No necesito que venga o que ocurra algo en mi vida para estar feliz. Ya estoy bien, tal como están las cosas. Estancado quiere decir que te detienes, ¿no? ¿Capta una idea? Simplemente usar la palabra estar satisfecho. Puede ser negativo o positivo. Satisfecho puede decir estar feliz, contento, aceptar el presente, ¿no? No estar ansioso, no deseoso. Pero también puede ser estar empachado, estar, como se dice, satisfecho, que no tienes ninguna ganas de mejorar, de explorar, de arriesgarte, de salir de tu nido, de exponerte. ¿Captas la idea? Entonces, autocomplacencia puede ser el extremo en donde estamos demasiado satisfechos, ¿no?, con lo que hemos logrado. Y la autosuperación también puede ser buena o mala. O sea, siempre tenemos que tener la necesidad de crecer, de superarnos, ¿no? En ese sentido, nunca estar satisfecho con lo que hemos logrado. Pero también podemos ir al extremo de estar ansiosos por lograr nuevas metas. Y eso nos hace apresurarnos, ir más rápido de lo que permite nuestra situación. ¿Captan la idea? Eso es un problema muy, muy típico. Eso crea ansiedad, que crea mucho estrés cuando nos comparamos con otros o las expectativas de padres, parejas, mundo, películas, y queremos dar pasos que no están, ¿no? Eso puede ser muy peligroso. Entonces aquí ponemos, con un paso se avanza, con dos se tropieza. Entonces, esta necesidad de superarnos, ¿no?, de siempre mejorar, debe estar enfocada en el presente, en dar ese próximo paso.
Lo único que debemos exigir de nosotros es dar un paso más. Si queremos dar 2 o 3, ¡puf!, con la nariz nos vamos a caer. Este punto es delicado. Si tenéis alguna pregunta, alguna duda, lo podemos ver. Cuando surge una pregunta, seguramente hay 3 personas con la misma pregunta. Muy común, ¿no? Entonces no hay ninguna pregunta que sea mala, negativa. A mí me encantan todo tipo de preguntas, aunque de vez en cuando hay alguna rara. Yo me acuerdo una vez en Sudamérica, estaba enseñando sobre el camino del Bodhisattva y un grupo muy interesante, preguntas muy buenas, y de repente un señor me pregunta si el arroz integral viene de Venus. Y por suerte yo sabía la respuesta. Pero algunas preguntas no tienen nada que ver con el tema. Entonces cualquier pregunta, de alguna manera relacionada con la meditación, bienvenida. ¿Entendéis esto del camino del medio? ¿Tiene sentido? Y esto se puede aplicar en todo contexto. El número 8 es integrar la meditación en la vida cotidiana. Esto a lo mejor es uno de los puntos más importantes, ya que uno de mis maestros, Jayam Sampo, me dijo, si no estás meditando 24 horas al día, no estás practicando, ¿no? Yo me acuerdo que estábamos caminando por la gran stupa de Bodha en Katmandú. Me dijo, sin cada paso que das, sin cada respiración que aspiras, no estás consciente del sufrimiento de todos los seres, no estás queriendo y mandando energía, irradiando el mundo con amor, no estás practicando. Entonces creo que les debo, antes que nada, pedir perdón. Porque muchos de vosotros vienen aquí para meditar juntos los miércoles. Y la semana pasada dijimos que para meditar bien tienes que cambiar tu vida, tus hábitos, tu comida, tus amistades, lo que lees, lo que miras. Y hoy estamos diciendo que para meditar tienes que meditar 24 horas. Entonces ya sé que no es lo que esperamos en un curso de meditación, pero es algo que tenemos que considerar a la medida que lo podamos integrar. Aquí nadie es perfecto, nadie es un Buda. Lo único que nos importa es el próximo paso. Dar un paso y mejorar. Exigirnos siempre un poquito más. Entonces, aquí hay 3 puntos. El primero es vivir dentro de un sueño. Esto es un consejo que estoy tomando prestado del adiestramiento mental en 7 puntos, ¿no? Que es muy importante, es una práctica un poco elevada, pero a nuestro nivel lo podemos implementar. Esto quiere decir que nuestras interacciones en el diario vivir retengamos la visión, la idea de que estamos en un sueño o en una película. Esto no quiere decir que le perdamos el respeto a las cosas y a las personas, que dejamos de atender lo que está pasando, ¿no? Lo que sí quiere decir es que nos libera de la realidad sustancial que le atribuimos a ese mundo objetivo. Y por lo tanto, el poder que le damos para dictar cómo nos debemos sentir, qué debo pensar, qué debo hacer. Ahora el mundo y la vida tiene tanto poder sobre nosotros, ¿no? Lo que pasa allá afuera dicta cómo nos tenemos que sentir. Entonces esto es una práctica
para los meditadores, para los yogis. De que cuando estamos caminando, viendo una película, yendo de compras a Mercadona, tener una idea vaga de que estamos en un sueño. Estamos viviendo nuestra película. Y cada una de las otras personas está en su propio mundo, su propia película. Y la nuestra no es más veraz que las otras. Y eso nos ayuda a muchos niveles. Primero nos da cierta distancia emocional, ¿no? Para poder evaluar lo que está pasando. Y después traemos esa costumbre a la meditación formal. Ya la realidad tiene menos peso. Se puede cambiar, la podemos redefinir, ¿no? Reinterpretar. Muy importante. Entonces el ejemplo clásico es un sueño. Nosotros podemos usar la analogía de una obra de teatro o una película. Y esto no quiere decir que no sea real, ¿no? Porque las cosas siguen siendo muy reales. Si le das una patada a la piedra, te rompes el dedo, ¿no? ¿Captas la idea? Si tiras esto, rompe y se enfada el dueño y te persigue el dueño. Si cruzas una luz roja, te ponen una multa y tienes que pagar la multa. Entonces, es verdad, es real. Pero aquí estamos diciendo sueño y película en el sentido de que no es ni buena ni mala. Le quitamos el juzgar. Entonces las cosas pasan y funcionan. La ley de causa y efecto es infalible, ¿se dice? Pero eso no quiere decir que tiene que dictar si me tengo que sentir bien o mal. Yo debo retener esa libertad. ¿Captan la idea? Yo tengo que interpretar la situación como a mí me conviene. Y eso es importante saber que es un sueño que funciona, tal cual. Si está lloviendo, te mojas. No hay manera de no mojarte si estás afuera sin paraguas en la lluvia. Pero si te mojas, no tiene por qué ser malo, un drama. Hay niños que van afuera a bailar, a cantar, a jugar cuando está lloviendo y a saltar en los charcos. Y se lo pasan pipa, se divierten. Pero nosotros aprendemos que cuando hay lluvia es mala noticia. Bueno, en Galicia están acostumbrados, pero aquí es mala noticia. Aquí es un día de estar en casa, leer un libro, tomar un té. ¿Captan la idea? Entonces, hay algunas cosas que pasan allá afuera y nosotros le damos cierto valor. Entonces, lo que estoy diciendo es que ese valor no lo tiene. Es un sueño, es una película, se puede interpretar a nuestro antojo. Pero al mismo tiempo hay que respetar la ley de causa y efecto, que las cosas funcionen. ¿Tiene sentido? Y esto es una actitud que tenemos que desarrollar en nuestras actividades y nos va a dar mucho poder. Ya cuando entres al hospital y vayas caminando por el corredor o en tu oficina, al trabajo, las personas te van a ver un poquito diferente. Vas a estar como flotando un poquito por la escena. No vas a estar enchufado en esa película, en esa realidad. Vas a retener cierta libertad, que para algunos es una amenaza, ¿no? Es una amenaza cuando hay 8 personas en una reunión, alguien grita, todos hacen así y una persona no cambia. Es una amenaza para el que está gritando. Hay alguien que ya no está jugando las reglas de la película, del sueño. Pero para nosotros es una gran ventaja si retenemos esa libertad. Muy, muy poderoso. Me
extendí un poquito, pero vale la pena. Entonces, el segundo punto, el gozo de vivir el presente. Hay maestros de nueva era que se detienen aquí y hablan por horas, horas y horas. Solo en este punto puede cambiar nuestra vida. En el presente hay un gozo natural, no una consecuencia de saborear algo, de ver algo, de recordar algo, sino empieza de repente a subir, ¿no?, en nosotros el gozo innato, que es nuestra naturaleza divina. El mero hecho de estar presentes y conscientes ya nos da cierta alegría, cierta paz, que al principio es difícil detectar porque es muy ajena, ¿no? Estamos acostumbrados a definir felicidad como placer, como sensación grata, ¿no? Y acá va a surgir una felicidad que inicialmente tiene menos brillo, menos luces, pero es más, ¿cómo se dice?, satisfactoria, nos llena más. Hay algunas comidas que abundan mucho, son muy lindas, pero las comes y no te satisfacen, no te llenan, ese tipo de cosas. Pero esto es algo que no aparenta ser tanto, no es tan llamativo, pero nos llena, nos quita el deseo, que en realidad es la verdadera felicidad. Parece contradictorio, pero es verdad. Entonces, si estamos en el presente, como dijimos antes, ya no estamos envueltos en la trama de la película, el episodio que sea de nuestra película. Nos hemos desenchufado. Ya no tenemos que responder de acuerdo al guión, de las expectativas de otro, nuestras propias expectativas. Y es algo mágico. Hay tantos estudios recientemente que la ciencia lo está comprobando. Simplemente estando presentes, todo se empieza a restaurar. Como una zona del planeta en donde no hay humanos, la naturaleza se empieza a restablecer, ¿no? El equilibrio de todas las especies, todo el medio ambiente entra en armonía. Entonces, si nosotros no intervenimos, no manipulamos la situación, simplemente estamos viviendo en el presente, se empieza a restablecer el orden natural de las células en el cuerpo y también la calidad y la estabilidad de las emociones y de la mente. Muy, muy importante.